mar, y se sumergió cada vez un poco más y más hasta derretirse en él. Y cuando la última ola estaba por llevarse su última pizca de sal, dijo: ahora sé lo que es el mar. El mar soy yo. Y cuando finalmente comprendes eso, las paredes se derrumban, los límites desaparecen. Enciérrate en un cuarto pequeño durante 8 horas y cierra la puerta. Y pase lo que pase, no salgas de él. Estarás completamente aislado. Y es algo que no puedes describir hasta que lo experimentas. ¿Por qué las celdas de las prisiones no pueden ser como las celdas de un monje, un sitio de retiro en el cual convertir una situación negativa en una oportunidad positiva? La hermana Elaine ayudó gustosa a que los prisioneros meditaran. Eso está mejor. Supongo que ella percibió la necesidad, vio dentro de nosotros. Quizás haya sido inspiración divina. Realmente ayuda mucho. Es como el único momento de cordura en la prisión. En las prisiones en las que se le permitió el acceso, le han dado a los prisioneros el regalo más extraordinario. Porque es algo que no solo los ayudará a sobrellevar sus condenas y percibirlas por lo que son, sino que es algo que podrán utilizar en su vida futura. Porque ella no es el estereotipo de una monja católica, pues también es músico y una maestra zen, así que va mucho más allá de la religión. La espiritualidad es lo que hacemos con el fuego que arde adentro. Fuegos que arden. Vida y obra de la hermana Elaine McInnes. Moncton, Nueva Brunswick, 1924. Nací cerca del Océano Atlántico, en el este de Canadá. Siempre me atrajo el agua, me encantaba. Tengo fotos de mí así de pequeña, parada sola junto a la orilla del mar. Mi madre era una música maravillosa. Se graduó en violín y piano. Tenía su propia orquesta en Amherst, su propio estudio de música y, por supuesto, cuando se casó, su pequeña orquesta en casa también. Mi hermano, ella y yo tocábamos el violín y mi hermana mayor el piano. No siempre nos gustaba hacerlo, así que a veces escondíamos las partituras en algún lugar a salvo de ella si no queríamos tocarlas. Pero a fin de cuentas, ella hizo que me enamorara de la música. Elaine tuvo una infancia muy feliz y desde que comenzó a caminar, el tío Fred siempre la llamaba Feliz. Durante un tiempo todos le decíamos Feliz o Feli. Siempre fue muy religiosa y solía asistir a la iglesia a menudo. Estaba a solo una cuadra de nuestra casa. Cuando cumplí 7 años, tomé mi primera comunión. Mi tía me dijo: recuerda que naciste en la fiesta de Tomás de Aquino y que él siempre cuidará de ti. Cuando tenía 10 años estaba en la calle St. George, en Moncton, y estaba caminando junto a unos desconocidos, y ellos entraron a una librería y yo decidí seguirlos. Sigue estando allí la librería de Rod McLean, y allí había un enorme libro verde, como 3 estantes arriba, y tenía el nombre Aquino escrito en el lomo. Así que pensé, qué casualidad, un libro de Aquino. Recuerdo treparme sobre algo y bajarlo del estante, y dejé que se abriera al azar. Ya sabes, no tenía más que 10 años, y no recuerdo bien lo que decía, pero era algo así como: ¿podremos aceptar razonablemente la existencia de Dios?
observando los movimientos, pues cada movimiento en el mundo es causado por otro movimiento. Y dice, así podríamos decir que Dios es el primer movedor. Sé que eso tocó alguna vena en mí. No sé qué haya sido. Lo cerré con fuerza. Tolerar más de eso. Pero me catapultó a la posibilidad de la experiencia. Mi madre y mi padre me hablaron acerca de ir a la universidad. Me dijeron, esto es lo que harás para ganarte la vida. Y yo les dije que no sabía si quería dedicarme a la música. Mi madre exclamó, cielo santo, ¿qué es lo que quieres hacer? Y yo le contesté, quiero estudiar filosofía. ¿Filosofía?, me dijo. ¿Qué es eso? Y entonces tuve que decirle que no lo sabía. Ella fue muy comprensiva y amable y solo me dijo, con todo lo que sabes, solo te tomará un par de años graduarte en música. Después de eso, eres libre de estudiar filosofía, sea lo que sea. Así que lo acepté y seguí mi carrera musical. Creo que siempre asocié a la filosofía con una necesidad interna. Supongo que fue una de las primeras veces que supe comprenderlo con claridad. Tenía 17 años cuando conocí a Jacques. Había 5 estaciones aéreas en Moncton. Una de ellas, la número 10, era la terminal de arribos y partidas para los pilotos británicos que venían a aprender a volar o lo que sea a Norteamérica. Nuestra casa era grande, así que éramos tan hospitalarios como podíamos. Entonces fue cuando conoció a Jack, un hombre muy apuesto y muy inteligente. Él era un buen hombre en todo sentido. Él me prestaba mucha atención y a mí eso me parecía muy agradable. Luego, una noche me invitó a salir y luego otra vez y otra. Le encantaba bailar y aunque no lo recuerdo todo, salíamos todo el tiempo. Cuando tienes 17 años y eres especial, todo es adorable y la pasamos de maravillas. Creo que estaban enamorados, pero ella nunca se lo dice a nadie. Pero creo que sí, estaban enamorados. Él no tenía dudas al respecto, solo quería regresar y trabajar en una granja. Trató de convencerme de que la vida en una granja era maravillosa y todo eso. Siempre me gustaron las granjas, pero no estaba segura de querer vivir en Inglaterra y se lo dije. Pero él regresaría para mostrármelo. Voló en avión a Inglaterra al día siguiente y resultó ser que fue la última vez que lo vi. Murió en combate en Devon. Después asistí a Juilliard. Allí tuve experiencias maravillosas y vivir en Nueva York, para una jovencita que va por primera vez, está repleta de cosas emocionantes y tentaciones. Ella ya había perdido a su novio en la guerra y obviamente estaba buscando algo para ella misma y quería mejorar su técnica en el violín, pero había algo en ella que me llamó la atención de inmediato. No puedo explicar qué fue. Hay personas especiales y luego personas comunes. Ella era obviamente alguien especial. Ella tenía una gran comprensión para conmigo. Yo no era, ni de cerca, una alumna de 10 puntos. Mi talento musical era muy limitado. Solía recorrer esos pasillos y escuchar a los jóvenes practicar. Eran magos, genios absolutos. En una ocasión estaba esperando afuera del aula de la señorita Berendt a que llegara la hora de mi lección, y un hombre joven se acercó caminando por el pasillo
Y al llegar a mí me tomó de los hombros y dijo, ¿existe Dios? Yo le dije, mira por la ventana y observa lo que pasa ahí afuera. Si logras involucrarte con esos árboles, verás que todo indica que sí. Elevó sus manos y dijo, tiene que existir, de lo contrario nada de esto tendría sentido. Después de Juilliard, mi primer trabajo fue en Calgary, tocando en una sinfónica. En algún punto le pedí a mi amigo filósofo que me enseñara la historia de los filósofos. Y así lo hizo, Dios lo bendiga. Le decía una y otra vez que debería haberme lanzado el libro por la cabeza. Comenzó con Platón y Aristóteles y los estudiamos a fondo, sus ideas, quiénes eran, cómo sus enseñanzas pasaron a otros que las tomaron, subiéndose unos encima de los hombros de otros. Y así llegamos hasta el presente. Y yo le dije, ¿esas son solo especulaciones? Sí, me contestó él. Y yo le dije que no quería especulaciones, ya sabes. Y fue allí cuando me dijo, pues quizás lo que buscas es algo verdadero. En ese entonces, para una joven católica, algo verdadero hubiera sido unirse a una comunidad religiosa, unirse a una comunidad especializada en el trabajo que una quería realizar y entregar así tu vida a eso. Y él me dijo, ¿por qué no vas y lo intentas? Así que le dije que sí, que lo intentaría. Y sabes, no ocurrió ningún terremoto. Siempre me siento triste y mucha gente se acerca a mí y quieren que yo haya visto las columnas de fuego en el desierto o algo por el estilo. Y ahí estaba yo, a punto de ver si realmente funcionaba. El primer mes fue bastante duro. Pensé en marcharme. Entré un 7 de diciembre y pensé que no podía marcharme antes de Navidad. Eso sería ridículo. Pero con todos los reglamentos y esos uniformes y las ropas negras en las que nadie se veía demasiado atractivo. Pero algo empezó a funcionar antes de que pasara ese primer mes. Sabía que no podía describirlo. Era como un pequeño punto ahí, pero sabía que era, que contenía la esencia de lo que había estado buscando. En ese entonces, la mayoría de los libros sobre santos eran horribles. Eran historias novelescas y mal escritas que no me daban ganas de leer. Pero alguien me dio un libro sobre San Javier y estaba muy bien escrito. Un jesuita lo escribió, ellos lo hacen casi todo bien. Era genial y él era un personaje adorable. Y estuvo en el Japón y nada allí era como lo esperaba. Francisco Javier descubrió que el poder real no estaba en los shogunatos, sino en el monte Hiei, donde residían los monjes, pero cuando llegó allí, se negaron a recibirlo. Así que le dije a mi amigo que me llevara al Japón y que sería recibida por un monje budista. Por supuesto, tenía plena confianza, pero no tenía idea de cómo lograrlo. Así que tomé los votos finales el 12 de junio de 1961 y el 18 de junio, dos de mis superiores me preguntaron si me gustaría ir al Japón. Y yo viajé en septiembre. Sí. Kioto, Japón, 1961. Hay una parte preciosa de la Biblia que dice que cuando uno se acerca a personas sagradas, debe quitarse los zapatos. Cuando uno va al Japón, no hace falta ni una hora para descubrir una cultura maravillosa. A personas que han tocado a Dios a su manera. Es por eso que cuando llegué por primera vez a Japón, enseñé violín. No convertí a nadie mientras estuve allí, ni modo. Cada día caminaba a la escuela de lenguas y veía el monte Hiei. Lo observaba y me decía que algún día subiría sus laderas. Había una americana en la clase y ella me dijo que había subido al monte Hiei el domingo anterior, a lo que contesté, «Oh, ¿conoces a alguien ahí arriba?» Ella me dijo, «Conozco a un monje allí arriba». Y le pregunté si algún día me llevaría allí. Y ella me dijo, ¿seguro? Yo recuerdo cuando nos encontramos por primera vez.
No pronunció palabra alguna, apenas sí me miró. Miró hacia la derecha donde tenía el mahobín, el termo, y llenó las tazas con té y todo, sirvió en cada una de ellas. Luego se sentó e hizo una reverencia a Virginia, mi amiga, y dijo, ahora puedes presentarnos. Y nos presentamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Todo así. Y luego se irguió, nos sirvió más té, y me miró directo a los ojos y me preguntó, ¿cómo rezas? Bueno, pensé, ¿a qué se referirá con cómo? No sabía cómo responder esa pregunta, así que le pregunté, ¿a qué te refieres con cómo? Bueno, dijo él, por ejemplo, ¿qué haces con el cuerpo? Bueno, en el cristianismo no lo consideramos importante, y así se lo expliqué. Y él rió, y rió a carcajadas, tiró su cabeza hacia atrás, gruñó y dijo, pero eso es muy importante. ¿Por qué? Le pregunté. El cuerpo es importante. En la religión budista, el cuerpo y la mente van siempre juntos, no están separados. Y fue entonces cuando descubrí el Zen. Déjenme contarles acerca de cuando ella vino por primera vez. No creía posible que un extranjero pudiera sentarse y hacer zazen. Nadie la tomó en serio. Creían que se quedaría sentada solo un momento practicando el zazen. Le dijeron que lo hiciera en la zona de la entrada. Nos despertábamos a las 3 de la mañana. Comenzábamos a cantar a las 3:05. Todos duermen con su ropa puesta, ahí mismo, en el sendo. Y siempre hacíamos algo hasta la medianoche. Y aprendí a sentarme. Eso es, aprendí a quedarme sentada durante largas horas. Y no sé por qué, nunca me di por vencida. No lo sé. Me habré quedado unos 7 u 8 años allí, pero nunca siquiera se me cruzó por la cabeza darme por vencida. Pero ella realmente trabajó duro y con aparente seriedad. Así que la dejaron sentarse aquí. Y así comenzamos a practicar el zazen juntas. Zazen, sentarse en silencio, sin filosofía o teología alguna asociada, solo sentarse en silencio. Durante la primera sesión se quema incienso y nos sentamos durante unos 40 o 45 minutos. Una vez consumido el incienso, nos tomamos un recreo de 10 minutos para ir al baño. Luego, caminamos por el parque para poder estirar las piernas. Y 10 o 15 minutos más tarde, quemamos más incienso y comenzamos con el zazen nuevamente. El objetivo final de la técnica de sentarse, digamos, tiene que ver con poner la mente en blanco, y nosotros no podemos hacerlo. Por eso los maestros orientales encontraron que hay formas de ayudar a vaciar la mente. Y por supuesto, la ayuda principal proviene del cuerpo. El cuerpo es necesario para el rezo y la meditación. Es posible meditar con la mente, pero es muy difícil. Cuando meditamos, nos sentamos con las manos así. Al sentarnos, debemos estar erguidos. Debemos concentrarnos en la meditación.
Descubrimos que hay determinadas posiciones, sentarse derecho, quizás inclinándonos apenas hacia adelante, que es lo que hacemos con la cabeza, que por alguna razón desconocida ayudan a la meditación. Pero obviamente funcionan. Claramente, el punto vital es la respiración, y ese es nuestro objetivo de vida, ¿no es cierto? Sin respiración no hay vida. Bueno, de una u otra forma la respiración debe incorporarse a la respiración de Dios, el Ruah, tal como nos dice nuestra Biblia. Y eso significa que estamos vivos junto a Él y que nos incorporamos a eso y que no somos dos, sino uno. En 1971, creo, me enviaron a vivir a Kamakura y tanto como es posible, ese fue mi verdadero entrenamiento. Cuando conocí a Yamada Roshi, él me dijo que estaba encantado, en primer lugar, de conocer a un músico. Los músicos se aproximan al Zen sin demasiada premura. Además, yo era católica, por lo que me dijo, debo decir que muchos católicos se acercan a mí buscando eso que llaman plegaria contemplativa, así que les debe estar faltando algo a ese respecto. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo perciben a Dios? Y él me contestó, poder infinito. Ahí supe que estaba en casa. Bromeé con él respecto de la palabra infinito y le dije, ten cuidado, te estás acercando demasiado al cristianismo. Esa es una palabra que utilizamos muchísimo. Y él se rió y me dijo, bien, pero esa fue mi experiencia. Y en el Oriente, tal como en Occidente, el ente, lo sagrado, lo infinito, no puede ser experimentado intelectualmente. El koan, el sitio en el que mora la verdad, es algo que se le inyecta a las personas y que no alimenta al intelecto. El intelecto lo rechaza. El mundo que vemos es solo la mitad de la historia. Detrás de él hay un mundo que no vemos. Los koans se relacionan con el mundo que no vemos. Y dado que llegan bajo la forma de palabras, por ejemplo, hay uno muy famoso que todos parecen conocer. ¿Cuál es el sonido de una mano? Y como tenemos una mano con la que trabajar y tenemos la idea y la noción de lo que representa la palabra sonido, inmediatamente, ¿qué hace uno? Incorpora la frase al intelecto y comienza a trabajar con ella. Nunca descubriremos el sonido de una mano por medio del intelecto, ¿ok? Puede ser intuido. Cuando has visto, hablando de ver con el tercer ojo de la sabiduría aquí, cuando hayas visto ese mundo interior, se torna cada vez más y más y más importante para uno. Yamada Roshi me dijo, ¿y bien dónde está Dios? Y sin pensarlo, hice lo que cualquier otro occidental cuando se lo pregunta. Este es Dios y yo estoy aquí y todo esto. Le dije allí. Empecé a moverme un poco y lo miré y pensé, es ridículo decir que Dios está allí, ¿sabes? ¿Qué quise decir con eso? Me pregunté a mí misma. Y empecé a dar vueltas por el cuarto sin dejar de mirar a Roshi y sin saber qué decir. Y entonces él se me acercó y me dijo, ¿qué hay de la yema de tu dedo meñique? Y yo le dije, no te equivocas. E hizo sonar la campana. Es ese tipo de persona. No busca discutir, sino que solo quiere destrabarte de un sitio. Así que me planteo esto. Así que subí y regresé a mi cuarto, me senté en mi sendo y observé la yema de mis dedos y dije, aquí es donde debes cobrar vida, ¿sabes? Y cuando finalmente logré acceder a una experiencia profunda, Yamada Roshi me dijo, acabas de comenzar, ¿sabes? De ahora en más, debes convertirte en una mejor cristiana y una mejor hermana. Así que pasemos al siguiente koan. Estábamos por cerrar nuestra misión en Japón y todos se sintieron mal por mí porque yo me había involucrado con el lugar de una manera muy especial. Y dije, no, está bien, creo que me iré a las Filipinas. Nuestras hermanas estaban en Leyte. Esa ha de ser una de las regiones más pobres del país.
La mayoría de las hermanas se dedicaban a tratar la tuberculosis. El 92% de la población era portadora o estaba enferma de tuberculosis. Es causada por la desnutrición, ¿sabes? Poca gente tenía lo suficiente para comer. Así que me dirigí a la Universidad de Agricultura Asigiana y hablé con ellos. Y ellos me dijeron, hay dos maneras de hacerlo. Puedes llevarles vegetales. Los filipinos odian los vegetales y las proteínas, especialmente los niños. ¿Por qué no intentas hacer que ingieran más proteínas? Y yo les pregunté cómo podía hacerlo, y me contestaron que solo había una forma, cerdos. Les pregunté cómo se deletreaba eso, y me lo dijeron. Así que construimos un chiquero para 6 cerdos. Los niños me ayudaron y terminamos criando un magnífico grupo de cerdos. Se los dimos a los granjeros, y eso fue de gran ayuda para ellos. Y eso sigue vigente hoy en día. Yo soy en parte granjera, ¿sabes? Y esa fue una época que disfruté muchísimo. Y por supuesto seguí visitando Japón al menos 2 meses cada verano para finalizar mis estudios de Koan. Los terminé en 1980. Desde que conocí el Zen, me uní a las monjas budistas y estudié con Yamada Roshi. Hasta que me acreditaron como maestra, pasaron 18 años. Así que cuando regresé y se lo conté a las hermanas, la Madre Superiora dijo, si le otorgaron el título de Roshi, no creo que deba estar aquí criando cerdos. Manila, Filipinas, 1980. Los filipinos manifiestan contra el presidente. Ese era un mundo completamente nuevo para mí, porque había mucho temor en la ciudad y mucha oposición al régimen de Marcos y su política. Y sin lugar a dudas, gran parte de esa oposición era liderada por monjas y curas. Y en medio de todo esto, recibí un llamado en la casa donde vivía en ese entonces. Era de alguien que conocía y ella me dijo, ¿conoces a Boy Morales? Me dijo que lo habían encarcelado y torturado y que lo enviaron a una pequeña prisión en la que él y otros prisioneros eran observados todo el tiempo. Renuncié al gobierno para unirme al movimiento democrático nacional, para oponerme al mismo e instaurar reformas y cambios. Y cuando lo hice, me refugié en las montañas durante 4 años. Y lamentablemente, después de 4 años, el ejército logró rastrearme y arrestarme, y me detuvieron como prisionero político durante casi 5 años. Alguien le dio una copia del folleto que editábamos en el Zendo, y él quería conocerme y que lo visitara para enseñarle el Zen. Todos me decían que si intentaba ir a visitar a Boy Morales en la prisión, sería deportada en menos de una semana. Pero, ¿sabes? Había algo dentro de mí que sabía que quería ir. Si él quería meditar, entonces yo debía intentar llegar a él. Así que los siguientes 4 o 5 años lo visité cada viernes. Creo que fue muy peligroso para ella porque venía y se marchaba sola. Durante esa época, los militares y el gobierno perseguían a la gente y nadie podía sentirse del todo seguro. Pero ella se arriesgó de todos modos. Así que la hermana Elaine fue muy valiente. Entonces, cuando fui a la prisión y los vi a él y los demás y el estado en el que se encontraban, la tortura con electricidad es horrible. Pensé, ¿cómo? Con silencio, ya sabes, cuerpo silencioso y mente silenciosa, ni modo. Sus cuerpos estaban totalmente alterados, estaban enojados. Esta era mi celda. Y aquí había 9 celdas, pero la ubicación de la mía en particular era muy mala. Como pueden ver, ahí no hay puerta alguna. A veces temía por mi vida. Nos culpaban de lo que estaba pasando. Hasta tenía miedo de sentarme aquí porque podían dispararme desde afuera. Después de un tiempo, su estado mental mejoró mucho. Y lo mismo ocurrió con los otros 8 o 10 prisioneros que estaban allí. El polígono de tiro de los novatos de la contrainteligencia estaba justo al lado de la prisión. ¿Se imaginan enseñar Zen justo al lado de un polígono de tiro?
pero dejaban de disparar a la hora del almuerzo, de 12 a 1. Así que el grupo se sentaba de 12 a 1 y luego lo hacían solos en sus celdas. Lo que el Zen hace realmente es congelarte la mente. Y si no aprendes a controlar tu mente dentro de la prisión, te vuelves loco. El Zen te carga de poder y comienzas a sentir que, aún confinado a las paredes de la prisión que te rodea, tu espíritu es libre, puede hacer lo que quiera. Llegó la revolución y fue muy emocionante. Fue maravilloso. 4 millones de personas salieron a la calle, aún de noche, para que el ejército no pudiera atravesarlas. Después de que Boy fuera liberado, le pidieron que se postulara para el Senado. Y le preguntaron cuál fue la mayor experiencia de su vida, a lo que contestó: cuando meditaba dentro de la prisión. Y fue eso lo que lo hizo famoso, y a mí. Y eso llegó a Inglaterra. Oxford, Inglaterra, 1993. A comienzos de los años 90, yo era guardián en la prisión de Brixton. Esta prisión es una de las más antiguas de Londres. Sus instalaciones son paupérrimas y está superpoblada. Los prisioneros pasan gran parte del día en sus celdas porque no hay talleres y tienen muy poco que hacer. Y en ese momento estábamos buscando algo que mantuviera ocupados a los prisioneros. Y un día alguien me dijo que había una monja que quería verme. Y pensé, bueno, ¿por qué no? Así que la hermana Elaine vino. Y hacía poco que había llegado a Inglaterra a trabajar con la Fundación Fénix. Sabíamos que estaba trabajando con prisioneros en las Filipinas y le escribimos para preguntarle si le interesaba visitarnos y ver si le interesaría o no dirigir la fundación de la prisión Fénix. Y ella me explicó su punto de vista respecto de la posibilidad de trabajar con los presos, utilizando el yoga, la meditación, para ayudarlos a lidiar con el tremendo estrés que muchos de ellos sufren, particularmente por pasar encerrados tanto tiempo cada día. Así que lo medité un tiempo y pensé acerca de qué dirían los presos y el personal de la prisión respecto de que una monja canadiense viniera a enseñarles todas esas cosas esotéricas. Así que le dije, bueno, yo estoy convencido de que debería hacerlo, estoy feliz con la idea, pero tú tendrás que convencer a los prisioneros y tendrás que convencer al personal. Y ella me contestó, ese es un desafío que acepto. Me ayuda muchísimo con mi nivel de estrés. Antes de practicar yoga y meditar era muy irascible. Me enojaba rápidamente. Baja un poquito las manos. Lo demás está muy bien. Me siento libre por primera vez en mi vida. Déjame enderezarte un poco la cabeza. Eso está mejor, bien. Los prisioneros, por supuesto, juzgan muy bien a la gente. Deben hacerlo para sobrevivir. Son muy rápidos para penetrar la superficie y los artificios. Pero la otra cara de la moneda es que cuando ven a una persona genuina, la reconocen y comprenden de inmediato. Y ese fue el caso de Elaine. Baja un poquito la mandíbula. La mayoría de los que se acercan son hombres que han probado todo y muchos de ellos me han dicho, ¿sabes? Esta es mi última esperanza, debo hacerlo de esa manera. Y es sencillamente maravilloso ir a una prisión con algo que sabes puede ayudarles. Ella se ganó su cariño rápidamente. Los hizo hacer todo tipo de cosas, cosas que estoy seguro no pensaron harían ni en sus más osados sueños. Siempre existe esa cosa machista de decir, oh mi Dios, ¿practicas yoga? Eso es cosa de maricas, pero no lo es. Sí, algunos creen que es un poco femenino, pero yo les digo que no lo es. Y que cuando ellos se enojan y pelean contra otros prisioneros, yo no lo hago. Yo no me enojo. A veces te ves inmerso en alguna discusión o problema, pero sé cómo lidiar con ello con mi mente. Me relajo y especialmente con la respiración.
El día que no medito, estoy malhumorado o quejoso. Me siento miserable porque la prisión te hace sentir así. Somete a tus emociones a muchísima presión. Te despiertas y dices que intentarás hacer de ese día un día bueno. Pero apenas echas un vistazo a tu alrededor y te das cuenta de dónde estás, te deprimes. Ahí es cuando medito. Entonces busco mi paz interior, la quietud dentro de mí. Lo que intentan hacer es enseñarles a convertir sus celdas, donde en Inglaterra pueden pasar hasta 18 horas al día. Convertir esas celdas en un ashram. Meditar, convertir lo que puede ser visto como algo muy negativo, estar encerrado en soledad es algo muy positivo. Encontrando su propio silencio, su quietud, enseñándoles a lidiar con su ira y a encontrar su autocontrol. La celda de una prisión es tan pequeña como sea tu mente. Expándela por medio de la meditación y la celda se convertirá en un océano. Eso que los budistas llaman karma y que a todos les gusta tanto utilizar. Karma significa polvo y el polvo se acumula. Ellos dicen básicamente que cuando el ego, ese oficial a cargo de nuestro interior que es agresivo, cada vez que eso ocurre, desparrama un poco más de polvo en nuestro interior. Y cuando se acumula demasiado polvo, ganas peso, solidez y hay menos libertad, pierdes tu libertad. Pero, ¿sabes qué elimina todo ese polvo? Yamada Roshi dice el Zazen. Y es cierto, lo elimina. El Roshi siempre nos enseñó que cuando obtienes esta libertad interior, sentirás un impulso interior, siempre de hacer lo correcto. Y por supuesto, desde el punto de vista del director de la cárcel, su comportamiento criminal comenzó a cambiar. Empezamos a notar un comportamiento más apropiado. Así que es perfecto. Un prisionero me dijo hace poco, hay un tipo en nuestro pabellón que se la pasa caminando con una sonrisa dibujada en la cara. Dice que es porque hace yoga y meditación. Por eso le escribo a usted. No sé qué estará tomando, pero yo también quiero un poco. Realmente mejoró mi personalidad. Me ayuda a seguir adelante con una sonrisa en la cara. Sí. Inspiren, lleven las manos hacia atrás en la colchoneta y colóquense en 4 patas. Exhalen al llevar sus traseros nuevamente hacia sus talones. Continúen con esta secuencia de movimientos, pero asociando cada movimiento con la respiración. Inspiren cuando se colocan en 4 patas. Una vez que se acostumbren a esto, sigan adelante con su propio ritmo. Cada vez más y más gente quiere asistir. La lista de espera es interminable. Siempre me acosan en los pasillos para preguntarme cuándo les llegará su turno porque hace semanas que están en la lista. Así que cada vez más es visto como una actividad aceptable. Creo que la Fundación Fénix está trabajando en más de la mitad de las prisiones de Inglaterra y su trabajo es muy respetado. Los comentarios que recibimos del personal y los prisioneros es que los ayuda a lidiar con el estrés y la presión de estar encarcelados tanto tiempo. Hace poco estaba hablando con un amigo y me dijo, es mejor encender una vela que quejarse de la oscuridad. Cuán hermoso y cuán cierto. La meditación es nuestra vela y cada vez que nos sentamos la encendemos. ¿Quién es? Me nominaron para convertirme en oficial de la Orden de Canadá. Miles de prisioneros se han beneficiado con su persistencia y compasión. Ella ha regresado a Canadá para instaurar programas similares aquí. Le dije a la hermana Francis, nuestra líder aquí, volveré a trabajar a casa y trataré de meterme en las prisiones. Pero el director de penitenciarías no quiso recibirme. Y ella me dijo que le pidió al jefe clerical que me recibiera. Así que me recibió el capellán principal y me dijo,
Usted no trabaja con ningún grupo. No hay sitio para usted en el sistema de penitenciarías canadiense. ¿Qué? Me dije a mí misma. Toronto, Ontario, 2004. Hola. Miren quién está aquí. ¿Cómo estás? Bien, cuéntame cómo está todo. Me dijeron que en un principio te rechazaron. Sí, así que decidí seguir por las mías y esencialmente es lo mismo que la fundación de la prisión Phoenix. Nos contactamos con las prisiones, averiguamos quiénes son nuestros amigos y golpeamos esas puertas. Porque los directores de prisiones ven que otras cárceles lo tienen y que funciona, entonces... Bueno, así se empieza. Nos estamos haciendo de un hombre. La meditación es nuestra mejor aliada, nuestra mayor herramienta de promoción. Pero está siendo aceptada y ahora va tan rápido como puedo manejarlo. Me estoy matando para conseguir maestros y todo eso, así que estoy muy contenta con ello. Laurel Scott, la instructora de yoga. Es el ansia de nuestro espíritu la que siempre busca algo. Nacemos con ella y se manifestará en cada uno de nosotros. Me hace sentir muy completa, como un todo, y me ha ayudado a relajarme. Mi vida es muy incompleta, entonces esto me da armonía total. Todos tenemos lo que necesitamos o queremos, todos. Es solo que no estamos en contacto con ello. Un centro tradicional existe solo para acercar a la gente a la experiencia. Kensho, la experiencia de ver la naturaleza de uno mismo. Ken significa ver. Sho es nuestra propia naturaleza. La primera vez que la ves, te vuela la cabeza. De repente, la coraza que rodea al núcleo central se abre y su contenido se desparrama por todo mi cuerpo. Explota más allá de los límites de mi cuerpo y Elaine desaparece por completo. Pierdes la noción de cuerpo, forma y los límites de nuestro cuerpo y generalmente también perdemos la conciencia, accediendo a un estado más profundo de conciencia. Pero sabemos quiénes somos. Yo soy Elaine y aquí estoy otra vez en este sitio en el que no hay nada. Pero es el lugar más maravilloso. Es donde pertenecemos, es el lugar de donde provenimos al nacer. Allí mora la verdad. Allí mora la verdad, pero debes experimentarla. En las palabras de Dogen Zenji, he llegado a ver claramente que la mente no es más que montañas y río y la vasta tierra, el sol, la luna y las estrellas. Juan de la Cruz dice, mi amada es la montaña, los hermosos valles boscosos, las islas extrañas y los ríos sonoros, el silbido de las brisas del amor. Eso no es solo buena filosofía zen, es buen cristianismo también. Ahora sé lo que es el mar. Yo soy el mar.